Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el primer grupo y vamos a presentar las normas APA, el apartado de estructura. Nuestros integrantes son Steven Kiwango, Galeano Jonathan, Catucuago Diego, Cando Josué, Ceballos Cristian. Vamos a empezar hablando sobre el texto. En el texto vamos a encontrar 4 apartados que son introducción, método, resultados y discusión. ¿Qué es la introducción? Debe ser un texto introductorio, en el cual no debe tener información específica, sino debe ser de fácil comprensión, es decir, para que los lectores se les llame la atención y puedan entenderlo. El método. Se debe dar a conocer la información para permitir a los lectores comprender cómo se recopilaron y evaluaron los datos de esta investigación. En los resultados, solo se informarán los resultados más relevantes, es decir, debemos de evitar o omitir datos del estudio al máximo, aunque en ocasiones es inapropiado informar absolutamente todos los datos, es decir, debemos de ser selectivos al elegir los análisis. Y por último, la discusión, en el cual tocará evaluar e interpretar sus implicaciones, especialmente respecto a sus hipótesis originales. Es decir, en este apartado sacaremos conclusiones. Vamos a hablar sobre las referencias. Todos los documentos formateados con el estilo APA deben tener una lista de referencias. Por lo tanto, el tipo de fuente interlineado en las notas de pie debe ser más pequeña que la fuente del texto y tener un interlineado diferente, mientras que las notas finales son lo mismo que el texto. Existen las notas de pie de página de contenido. Una nota de contenido debe ser utilizada para complementar o amplificar algún tipo de información de manera sustancial en el texto. Solo toca incluir estas notas si fortalecen la discusión. Notas al pie del copyright. Sirven para indicar que recibiste permiso de un editor para reproducir una cita más larga que lo normal o utilizar imágenes protegidas por derechos del autor. Las notas al pie de página. Puedes agregar notas al pie de página, es decir, en una parte inferior de la página del texto en la que aparece la nota. Esto tenemos un ejemplo en esta imagen, que la nota al pie de página es la parte final después de la barrita. Y notas al final. Enumerar las notas al pie de una página superada. Esta página debes ubicarla después de la lista de referencias. Bien, en el apartado de la portada tenemos 4 cosas muy importantes. Primero que nada, el título, que no viene a ser exactamente lo mismo que el tema, sino que debe englobar y debe estar netamente centrado y relacionado a al proyecto. El nombre del autor o los nombres de los autores, las personas que se harán responsables y hayan aportado en el desarrollo del proyecto. La afiliación institucional están las entidades a las que pertenecen o donde se realiza la investigación, puede ser universidades, empresas privadas, públicas, etc. Y pues la nota del autor es algo opcional donde se da un reconocimiento a las afiliaciones institucionales. Bien, notemos que en la portada mismo, Normas APA nos da 2 diferentes versiones. ¿Sí? Primero que nada, una por defecto del estudiante y otra para nivel profesional. Distando estas en 2 cosas muy particulares. Primero que nada, que en la del estudiante no va el título corto y de igual manera, pues, no va la nota del autor, que dijimos anteriormente que es opcional. En la del profesional sí la tenemos. Aparte de eso, de igual manera, tenemos lo que es en la profesional, los autores y la afiliación, algo que no iría en el estudiante. Finalmente, tenemos acá lo que es el nombre de la universidad y el tutor, ¿sí? Algo que en el campo profesional pues no tendríamos, tal vez algo más cercano podría ser un asesor, pero en realidad no. Bien. En el resumen y en el abstract tenemos que son 2 cosas muy similares. Primero, en el resumen pues es un apartado, un texto que va al inicio de toda investigación y que este texto debe ser primero que nada claro, breve, preciso y sobre todo legible, ya que debe ser el encargado de enganchar y sobre todo es donde va a estar resumido todo el proyecto que nosotros hemos realizado. Y pues el abstract es una versión en inglés del resumen de trabajo ya mencionado, que sirve para globalizar y tener un mayor alcance respecto a nuestra investigación. Ahora yo pasaré a explicar lo que es una figura. Dentro de Normas APA, séptima edición, las figuras son cualquier elemento que no pueda ser ubicado en una tabla, como pueden ser ilustraciones, fotografías, diagramas de barra, diagramas de flujo, entre otros. Ya. Los componentes de una figura son número de la figura, el título de la figura, la imagen, la leyenda y la nota, ya, ubicados en el orden que dije previamente. Se tiene que tener en consideración que para utilizar una figura, esta tiene que tener un valor significativo para la presentación de cualquier texto escrito. ¿Cómo se cita una figura, una imagen, fotografía dentro de un texto? Bueno, tenemos 4 formas principales para hacerlo, que es el formato básico, la imagen de una página web,
la imagen de un libro y la figura de un artículo de revista. ¿Ya? Cada uno tiene su propia forma de citar, en la cual pues se va adaptando dependiendo del lugar de procedencia de esta imagen, figura o lo que requieran utilizar dentro de cualquier texto escrito. Ya, añadido a esto, se tiene que tener en cuenta dos cosas, las cuales son los derechos de autor de ciertas imágenes que puedan ser encontradas dentro de el Internet en general y las figuras de uso libre, ya que estas figuras, pues, son las que uno mismo crea y no necesitan ser referenciadas, ya que al momento de no citarlas, se considera que son, pues, de autoría propia. Como siguiente punto tenemos las tablas que se tratan de elementos que van a plasmar tanto datos numéricos como en texto o una combinación de ambos. Pueden presentarse en las columnas en un sentido vertical y en las filas en un sentido horizontal. La tabla va a estar compuesta por el nombre de la tabla, que va a ir de acuerdo a cómo se presenta, tabla 1, tabla 2, tabla 3, en negrita. Luego vamos a tener el título, que se trata de algo breve y conciso, ¿no? Que muestra el contenido de la tabla. Luego el encabezado, que va a ir centrado en la columna, que básicamente son los ítems de lo que se va a hablar o lo que va a presentarse en los datos. Luego tenemos el cuerpo, que es como tal el contenido, que se puede presentar de acuerdo al investigador con un interlineado de 1, 1, 5 y 2. Y la nota, que se trata de un espacio dedicado a los contenidos que necesitan ser explicados. En cuanto a los bordes de la tabla, este solo va a ser necesario en la parte superior e inferior, debajo de los encabezados de columna y encima de los totales. Las tablas pueden ir ubicadas inmediatamente después de que se les ha nombrado en el párrafo o asimismo en los anexos, y que dependiendo de si son largas, puede repetir varias veces el encabezado en las siguientes hojas, o dependiendo de si son anchas, solo en las que está la tabla, puede ir en un sentido horizontal la hoja. La correcta citación de tablas es la siguiente: en lugar de decir la tabla a continuación o la tabla en la página número 12, es necesario mencionar tal cual, la tabla número 3, por ejemplo. Tal y como menciona su nombre, son notas que se agregan ya sea al final de una página o si se desea agregar al final de un documento, deberá ser después de la lista de referencias bibliográficas. Por lo general, contienen información que amplifican de manera sustancial el contenido en el texto. Es por esto que debe evitarse agregar información irrelevante o muy confusa para el lector. También contienen atribuciones a derechos de autor, ya sea sobre una imagen o sobre una cita más larga de lo normal, de la cual hayamos obtenido permiso de la editorial para utilizarla. El interlineado y el tipo de fuente puede variar dependiendo del lugar en el que se ubique la nota. Por ejemplo, si está al final de una página, puede disminuirse en cierta cantidad. Por ejemplo, si usamos tipo de fuente 12 y tenemos un interlineado doble en el texto, en la nota de pie podemos rebajarla a 10 y utilizar un interlineado sencillo. En las notas al final, sin embargo, esto no puede ocurrir, ya que tiene que mantenerse el mismo tipo de fuente y el interlineado que se haya usado durante la mayoría del documento. Con esto concluye nuestra presentación. Ha sido un gusto y muchas gracias por la atención brindada.